Bienvenidos a Saddleback Online. ¡Los amo! Quiero darle la bienvenida a todos nuestros campus. Hoy es un gran día. Estamos en la segunda semana de una serie llamada Crisis de Identidad. Pero antes de pasar al mensaje de hoy, quisiera decirles cuánto los amo. Me encanta que nuestra iglesia es una gran familia en todo el mundo. Somos una familia internacional. Personas de todas las etnias y orígenes, nivel socioeconómico, creencias previas, y me encanta cómo Dios se mueve por todo el mundo en tu campus local, desde Vancouver a Santa Rosa, a Hong Kong, a Buenos Aires, a Berlín y todos nuestros campus en California. Stacy y yo siempre oramos por ustedes y le pedimos a Dios que se mueva en ustedes. Y hoy avanzamos y vamos a hablar de un tema muy importante, tu identidad, cómo te percibes. La semana pasada, al iniciar esta serie, hablamos sobre dos conceptos importantes sobre la identidad. Dijimos que cada uno de nosotros vive para la identidad o desde la identidad. Y esto es importante porque cuando decides vivir para la identidad, vivimos de tal manera que pensamos que algo cambiará lo que somos, algo que ganas, tal vez cierta cantidad de dinero o tu promedio de calificaciones en la escuela o tu currículum o tu trabajo. Pero así no es como te diseñó Dios. Él quiere que vivas desde una nueva identidad, desde cómo te ve Él. Y el que puede determinar quién eres es Dios. Soy quien Dios dice que soy. Tú eres quien Dios dice que eres. Y hay una libertad que viene cuando entendemos que ya no tenemos que batallar por la aprobación de Dios. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, recibimos la aprobación por fe y vivimos en esa identidad. Ahora, estas semanas vamos a estar viendo cosas específicas que Dios dice sobre nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús. La semana pasada vimos que Dios nos elige para ser parte de una familia más grande, la iglesia que Él ama, hijos e hijas del Dios Altísimo. Hoy veremos la realidad de que somos invitados a recibir amor de Dios, que tú eres amado por Dios. Ahora bien, es muy importante reconocer que la forma principal en que Dios te ve es a través de un filtro de su amor por ti. Y hoy vamos a ver algunas preguntas que hablan sobre cómo es que Dios nos ve y también de cómo percibimos su carácter, y hablaremos de eso en un momento. Pero quisiera comenzar volviendo al pasaje que vimos la semana pasada, Efesios 1, ahí vamos a comenzar. Y luego vamos a ir al nuevo pasaje que vamos a ver esta semana, Efesios 1, del 7 al 9. Y te invito a que lo leas conmigo. Y en un momento le pediremos a todos ponerse de pie y leer juntos. Efesios 1, 3 al 6 dice: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Este pasaje que leímos nos dice mucho sobre el carácter de Dios y también nos habla de nosotros como individuos. Y quiero que escribas dos preguntas en algún lugar de tus notas o quizá en tu diario, y nos ayudarán a entender el mensaje del día de hoy, de que somos amados por Dios. La primera es: ¿cómo describirías a Dios? Todos tenemos una visión de su carácter y nos acercamos a Él a través de ese filtro de cómo lo vemos. Tal vez creciste en un hogar o quizá en una iglesia donde te enseñaron que Dios siempre estaba frustrado y enojado. O tal vez no tuviste una idea preconcebida de Dios mientras crecías y tu familia nunca fue a la iglesia y esto es nuevo para ti. Pero quiero animarte a que incluso mientras leemos los pasajes respondas cómo describirías a Dios. Y dos, cómo nos ve Dios. Porque queremos vernos de la manera que nos ve Dios. Y el mensaje de hoy se titula Eres amado. Y vamos a hablar sobre el amor perfecto de Dios por ti. Ahora, en estas semanas, una de las cosas que desafiamos a toda la iglesia a hacer fue memorizar Efesios capítulo 1, del 3 al 6. Y ahora los desafiamos a memorizar
Efesios 1, del 7 al 10. Y lo que me gustaría hacer ahora es invitarlos a pararse en todos nuestros campus y con una gran voz vamos a leer esto juntos. Efesios capítulo 1 del 7 al 10. Esta es la nueva versión internacional. Voy a leerlo y quiero que me acompañes en voz alta, con una voz fuerte y sincera, con todos tus sentidos. Efesios 1 del 7 al 10. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Esta es la palabra de Dios. Este pasaje habla del carácter de Dios y habla de cómo Dios nos baña de bondad, que de acuerdo con su buena voluntad nos ama. Y hoy quisiera que veamos algunos componentes muy importantes de nuestra visión de Dios, también el cómo nos vemos a nosotros y 3 aspectos muy importantes del carácter y naturaleza del amor perfecto de Dios. Vamos a hacer esto un poco diferente. Como quizá ya hayas notado, estoy aquí dándote un mensaje y luego ahí donde estás escucharás a uno de los pastores de tu campus. Y en un momento él estará contigo con el mensaje. Pero la primera idea que quiero que veamos es que mi visión de Dios determinará cómo me acerco a Dios. Mi visión de Dios determinará cómo me acerco a Dios. Y ahora, por favor, te invito a darle la bienvenida a tu pastor que viene con el mensaje de hoy. Qué bueno verlos, yo soy Jason Pogue y tengo el gran privilegio de ser el pastor de jóvenes aquí en Saddleback. Normalmente estoy con los estudiantes, pero la verdad es bueno estar aquí con los adultos de vez en cuando. Gracias por invitarme, es un privilegio y un honor. Y como dijo Andy, mi visión de Dios determinará cómo me acerco a Dios. En otras palabras, la forma en que vemos a Dios puede y afectará cómo, cuándo y con qué tipo de frecuencia nos acercamos a Dios. A.W. Tozer, que fue un gran pastor y autor, dijo esto: lo que pensamos de Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y es que nuestra relación con Dios se ve afectada por nuestros padres terrenales. A menudo percibimos a Dios en función de nuestro dolor, el quebrantamiento en nuestras vidas y las experiencias que tenemos de niños. Pero Dios es un Padre perfecto que nos ama perfectamente. Su amor tiene características y acciones que demuestran su amor por ti. Él nos da cosas en amor que tal vez nunca recibimos de nuestros padres. Justo ayer tuve el privilegio de oficiar una boda para alguien que fue estudiante. Y a lo largo de la ceremonia nos dimos el tiempo de profundizar y tomarnos el tiempo de ver la descripción perfecta del amor de Dios en 1 Corintios capítulo 13. Y creo que sería apropiado si hiciéramos una pausa y lo leyéramos esta noche, así que acompáñenme. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, dice esto: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el tipo de amor que Dios ofrece y extiende a cada persona. Pero más que eso, esta es una descripción de quién es Dios. Porque 1 Juan 4 dice que Dios es amor. No solo que tiene amor y que nos ama de esta manera, sino que Dios es amor, su carácter, su naturaleza. ¿Quién es Él en esencia? Es esto lo que leímos. Y lo que me encantaría hacer
es poder leer esto sobre ti, pero reemplazando la palabra amor con la palabra Dios. Tal vez incluso quieras cerrar los ojos y permitir que esto penetre en tu corazón y en tu mente. Mi esperanza es que para algunos, leer esto de esta manera transforme la forma en que ven y piensan en Dios. Dios es paciente, es bondadoso. Dios no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Dios no se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enfada fácilmente y no guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Dios todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así es Dios y así es como nos ama. Y cuando tú y yo podemos ver a Dios a través de esa lente, cambia el cómo y cuándo nos acercamos a Él. Cuando veo a Dios así, no hay razón para tener miedo, para avergonzarme o estresarme por quién es Dios. Así que no habrá problema en acercarme a Él, porque es un Dios perfectamente amoroso. Nuestra visión de Dios determinará cómo nos acercamos a Él. Pero mi visión de Dios también revolucionará la forma en que me veo a mí mismo. Mi visión de Dios revolucionará la forma en que me veo a mí mismo. Nuestra visión de Dios da forma a cómo nos vemos porque Dios conoce tu historia, conoce tu propósito y solo Él define tu valor y dignidad. Cuando ves a Dios como un creador amoroso, te verás como inherentemente valioso, creado con intención y propósito. Y esto aumentará tu autoestima y tu confianza, no en ti, sino en Él y en quién es Él. Por otro lado, si eliges ver a Dios como distante o sentencioso, quizá luches con sentimientos de insuficiencia o miedo al fracaso. Terminarás percibiéndote como indigno o desagradable y te encontrarás constantemente necesitando probar tu valor. La verdad es que tú y yo no somos nada sin Dios. Nos quedamos muy cortos. No podemos hacer suficientes cosas buenas para merecer su amor. La salvación no está en nosotros. Es solo a través de una relación con Jesucristo que tú y yo somos rescatados. Y todos nosotros necesitamos un Salvador. Lo curioso es que, de una forma u otra, Dios considera a cada uno de nosotros digno de ser rescatado. Él anhela que cada uno de nosotros seamos parte de su familia, que seamos hijos del Dios Altísimo, que todos seamos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere que seamos príncipes y princesas de su reino. Su amor es perfecto. Entonces, por un momento, quiero hablarte un poco sobre cómo se ve este amor perfecto. El amor perfecto de Dios significa que Dios se deleita en sus hijos con gran gusto. Que Dios se deleita en sus hijos, en nosotros, con gran gusto. Efesios 1, versículo 5. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Unos versículos más adelante, en el versículo 9, dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Mi esposa Rebeca y yo cumplimos 25 años de casados este agosto y tenemos 3 hijos. La mayor es Abby, de 21 años, está a punto de cumplir 22. El siguiente es nuestro hijo Hunter,
de 19 años y cumplirá 20 al final del verano. Y la más joven es Savannah, que acaba de cumplir 17 años. Y juntos hemos criado a nuestros hijos para que conozcan y amen a Jesús. Pero además, hemos criado a nuestros hijos para que conozcan y amen a los Padres de San Diego. En nuestro hogar somos fanáticos de los Padres, pero mi hijo y yo tenemos una conexión especial por los Padres, tenemos una devoción profunda por nuestro equipo. Y quiero que veas lo que sucedió hace poco en un juego al que asistimos juntos. Mira esto. Mira, me encanta que ganen los Padres de San Diego, sí, pero me encanta aún más una victoria de los Padres sobre los Dodgers. Y sé que eso no les gusta a varios de aquí, lo cual está bien. Ustedes son los campeones, nos falta camino para alcanzarlos, y eso me parece bien. Pero te diré un secreto. Ese momento fue especial para mí, pero no por la victoria. Ese día fue especial para mí por el momento que pude compartir con mi hijo. Mi hijo era el que saltaba agitando los brazos y, seamos honestos, había mucha gente en las gradas con las que yo podía celebrar. Era la parte baja de la novena. Fue la carrera de la victoria sobre los Dodgers en el Petco Park, en San Diego, así que había mucha gente con la que celebrar. Pero ese momento para mí se trató sobre la oportunidad que tuve de celebrar con mi hijo. Porque yo me deleito en mi hijo. Yo disfruto mucho todas las oportunidades que tengo para estar con mi hijo. ¿Que si mi hijo me frustra en ocasiones? Claro. ¿Que si hace tonterías y se equivoca? Sin duda, apenas va a cumplir 20 años. Pero nada de eso niega mi amor o mi afecto. Nada de eso niega este deseo que tengo de querer estar con él todo el tiempo. Te diré la verdad. Dios no solo nos tolera. Dios no solo nos soporta. Dios nos ama. Muchos de nosotros aquí, de alguna forma, hemos creído que Dios está sentado en su trono, en el cielo, volteando a vernos con frustración y disgusto. Pero esa es la mentira más grande. Dios nos ama. Él nos quiere cerca, nos ama mucho. No podemos hacer nada para que nos ame más, ni podemos hacer nada para que no nos ame menos. Como sus hijos, es crucial que decidamos pasar tiempo con Él. Es crucial hablar con Él, que oremos, que leamos la Biblia, que nos reunamos en la semana para adorarlo y pasar el tiempo con Él. Con sus padres terrenales pasan tiempo, ¿cuánto más deben pasarlo con su Padre Celestial? Efesios 1 nos recuerda que Dios nos eligió. Y no nos eligió una vez, sino que lo hace una y otra y otra y otra vez. Hay una seguridad que tú y yo sentimos, hay una seguridad, algo que experimentamos cuando comprendemos cuánto nos ama y cuánto se deleita en todos sus hijos. No solo se deleita en sus hijos con placer, sino que los guía con sus cuidados. Dios guía a sus hijos con sus cuidados. Y su guía incluye 3 principales atributos, el primero de los cuales es la dirección.
Él nos guía usando la dirección. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Quiero que pienses que estás por un momento en una canoa, en un río curvo. El río representa el plan de Dios y su dirección para tu vida. Este fluye hacia un destino que Él conoce, que ha designado y que ha creado especialmente para ti. Estás en la canoa y sostienes un remo que simboliza tu libertad, mi libertad, la libertad para decidir. La dirección de Dios es como la corriente del río. A veces es fuerte, a veces es suave, pero siempre nos guía por el camino. A veces tú y yo remamos contra la corriente. Nos resistimos a su dirección, nos resistimos a su control porque tenemos miedo o deseamos controlar nuestras vidas. Y así el viaje es más difícil. A veces tú y yo nos ponemos necios y decidimos solo remar desde un lado de la canoa. Y así empezamos a dar vueltas en círculos y rápidamente nos frustramos. Pero otras veces remamos con la corriente, confiando en la guía y la dirección de Dios. Y es así como el viaje es más pacífico. Aunque haya inesperadas curvas o pendientes más allá, tendremos paz y consuelo si seguimos su dirección. La pregunta es, ¿confiarás en el plan que Dios tiene para ti? ¿Confiarás solo en su guía? Dios nos guía con su dirección, pero también nos guía con su protección. En el Salmo 25, 9 y 10 dice lo siguiente: Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los mandatos de su pacto. Cuando mis hijos eran aún pequeños, de entre sus amigos y sus compañeros fueron los últimos en tener un teléfono móvil. Decidimos que les daríamos a un reloj con teléfono incorporado, y no me refiero a un Apple Watch. Estos dispositivos no eran muy tecnológicos, como pueden ver, tenían un aspecto muy infantil. Tengo un vívido recuerdo de mi hijo en la secundaria. Él odiaba ese reloj. Solo tenía quejas. Nos recordaba siempre que ya estaba en la secundaria y que ya podía tener un teléfono. De hecho, descubrí que mi hijo, cuando llegaba a la escuela, él inmediatamente se quitaba el reloj para guardarlo porque le daba vergüenza y no quería que sus compañeros lo vieran. Pero lo que él no entendía era que, como padres, hacíamos lo posible por protegerlo. Hay cosas en un teléfono que no son para su edad. Queríamos proteger sus ojos, su mente y su corazón de mirar y experimentar cosas que podrían causarle un gran daño. Y si somos honestos, admitiríamos que tú y yo luchamos por comprender cómo es que nos protege Dios también. Dios nos da leyes, y sus leyes nos sirven como límites. Pero estas son una bendición, no una carga. Su fin es protegernos del daño y el dolor. Cada vez que Dios crea un límite o una ley, es solo porque nos ama mucho y porque tiene un plan mejor. En realidad es porque tiene el mejor plan. Él nos creó, nos conoce íntimamente. La pregunta es, ¿elegiremos confiar en Él o no? Dios
Su guía incluye dirección, incluye protección y por último incluye corrección. Hebreos 12:7 dice lo siguiente: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros, nos corrige para poder experimentar eso mejor, y Dios siempre corrige con amor. Como padre me he dado cuenta de que hay una gran diferencia entre castigo y disciplina. Pues castigo es más como una penalidad por una mala acción. Pero disciplina es enseñar a discernir lo bueno y lo malo. No me enorgullece admitirlo, pero por supuesto castigué a mis hijos una y otra vez. Y cuando reflexiono en mi vida como padre, me he dado cuenta De que el castigo solo me satisfacía a mí. Verán, hubo momentos en los que cometían un error o me avergonzaban o me hacían enojar con algo que decían o algo que hacían. Y en mí surgía una tensión que me hacía desear encontrar a alguien que pagara por lo que había pasado. Pero también los he disciplinado con amor en esos años, en vez de castigarlos. Y era ahí cuando tenía una meta final en mente. Quería educarlos, quería ayudarlos a crecer. Sabía que eran capaces de más, sabía que podían ser mejores, y quería que vieran eso en sí mismos. Eso es lo que Dios hace por todos nosotros. Con amor nos corrige, con amor nos guía, con amor nos educa y disciplina, y nos hace crecer para que seamos los hombres que Él quiere que seamos. Muy bien. El tercer aspecto del perfecto amor de Dios que puede revolucionar la forma en que nos vemos es este: Dios cubre a sus hijos con gracia. Dios cubre a sus hijos con gracia. Volveremos con el pastor Andy en video. Él enseñará el último punto. Este último punto, hablando de cómo Dios cubre a sus hijos con su gracia, me hace pensar en cuando nuestros hijos eran pequeños. Recuerdo cuando el mayor tenía 8 años, el del medio, Sammy, tenía 6, y la menor, Caris, 1 año. Había días en los que como papá, y Stacy también, al final del día, después de estar con los niños y de estar juntos en familia, había momentos en los que íbamos a la cama exhaustos. Y tal vez alguno había tenido un día muy malo y había días especiales en los que todos tenían un mal día. La mayoría de esos, papá y mamá, tenían un mal día y nos íbamos a la cama exhaustos por el día. Y luego a la mañana despertábamos y los niños salían de su habitación. Era casi como una nueva gracia que sentíamos por la mañana. En la Biblia se habla de cómo Dios es así. Dice que su misericordia es nueva cada mañana. Hay un nuevo aspecto del carácter de Dios cada día al levantarte, y Él cubre a sus hijos con su gracia. Pablo lo menciona, volvamos a leerlo, ya lo vimos antes, pero una vez más quiero que lo vean. Dice Efesios 1:7, en Él tenemos la rendición mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia. En tus notas quiero que marques la palabra redención. La palabra redención es muy significativa. Solemos usarla en los momentos en que hemos tenido un mal día, y tal vez hayas tenido un mal día recientemente, y yo sé muy bien que si tengo un mal día, tal vez porque comí mucho o he sido impaciente o he estado ocupado en el teléfono, al final del día suelo decir para mí, mañana será un mejor día, mañana me redimiré, no estaré tan ansioso, no estaré tanto al teléfono. Todas esas cosas me las digo, seré mejor el día de mañana. En realidad hay una mala perspectiva en el hecho de pensar, voy a redimirme
mañana. A veces podemos tratar por propio esfuerzo de redimirnos de un comportamiento del pasado. Pero quiero que oigas lo que dice Pablo. Hay un tipo de redención para ti, una renovación del valor que llega a tu vida por lo que hizo Jesús al cubrirte con su sangre. Por eso dice aquí que en Él tenemos la redención mediante su sangre. Significa que cuando Jesús pagó el precio por nuestros pecados, abrió los brazos y su sangre física salió de su cuerpo. Fue el Padre Celestial quien envió a su perfecto Hijo a la cruz para redimirte y pagar el precio de tus pecados, y así puedas ser santo y justo ante Dios. Me encanta cómo en este versículo y en los versículos contiguos Pablo derrama tantas palabras que hablan de cómo Dios nos mira. Dice, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia. Estas palabras nos muestran que no es algo que Dios deba hacer o que esté frustrado porque deba pagar por los pecados. Es lo que Dios quiso hacer, colmarnos de su amor, tomar tu lugar y derramar la sangre de Jesús y así abrir un camino para que fuéramos perdonados, para que los que vayan a Él fueran cubiertos con su gracia y vivan de modo que cada día hallen nuevas misericordias de Dios. Es muy diferente a cómo entendemos el amor. A veces, cuando discutimos con alguien, puede que haya pasado antes, y ya sabes, tú tienes parte de la culpa y yo tengo parte, hay un conflicto y cada quien defiende su postura, pero Dios nunca ha hecho nada malo contra nosotros. Pero en pecado todos huimos de Dios, todos cometimos errores. El amor perfecto de Dios nos persigue, va tras nosotros, nos halla cuando estamos más débiles, nos halla en los momentos de quebrantamiento y en los momentos en los que seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Y no hay nada que puedas hacer para ser más amado por Dios. Nada que puedas hacer con tu religioso esfuerzo. Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En Romanos 5:8 dice esto: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios da el primer paso con su amor hacia nosotros, el pago por nuestros pecados. Quiero terminar con este versículo. Juan 1:4-9 dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es una buena noticia. Jesús pagó el precio para que fuésemos perdonados y que los pecados de nuestro pasado fuesen lavados. Esto no es una excusa para pecar. No debes decir, como Jesús pagó el precio, no necesito tener cuidado con lo que haga. No, es donde inicia el amor de Dios que nos hace justos ante Él. Él nos cubre con gracia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay algunos el día de hoy, si son honestos, que siguen viéndose a través del prisma de lo que hicieron el día de ayer. Hay noches de las que se arrepienten mucho. Hay decisiones que no dejan de repetir una y otra vez en su mente. Dios quiere que sepan hoy es que Él los ve cubiertos por su gracia cuando vuelven a Él de todo corazón. Donde sea que estés en la vida, puedes volverte a Dios y recibir su gracia en tu vida. Para los que son seguidores de Jesús, tal vez ya hayan puesto su confianza en Él, pero no caminan en la libertad y el gozo que provienen de la gracia de Dios. Algunos tal vez hoy no han abierto su corazón para recibir esa gracia. Quiero tomar un momento, antes de terminar nuestro tiempo juntos, para entrar en la plenitud de esa gracia que Dios nos da para cubrir los pecados. Quiero invitarte, si quieres, a cerrar los ojos en este momento. Me gustaría hacer un espacio para que el Espíritu obre en ti. Quiero invitar al Espíritu a que venga ahora mismo. Espíritu Santo, con ojos cerrados e inclinando la cabeza, te pido que ministres a cada corazón. Oro para que tomes lo que hemos hablado hoy
y abras nuestros ojos a una visión correcta de ti, del Padre y del Hijo. Ayúdanos a verte como tú deseas, a verte a ti, a tu amor y a tu santidad, como un todo, pues eres perfecto en tus caminos, pero eres bondadoso con nosotros. Ayúdanos a ser conscientes. En este momento solo quiero hacer espacio entre Dios y tú. Quizá puedas decirle a Dios: hoy me cuesta mucho verme a mí mismo como tú me ves. Quizá haya algo en tu corazón que necesites confesarle, que necesites reconocer: he pecado, he fallado. Solo tráelo ante Él esta mañana, tráelo ante Él esta noche, hoy. Sea cual sea la etapa que estés viviendo, tráela ante el Dios viviente y pídele que te cubra con su gracia. La Biblia dice que toma tu pecado y lejos como está el este del oeste te aleja de tus transgresiones. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y hoy tú puedes, entre tú y Dios, confesar pecados y recibir el perdón en tu corazón. Si vas a hacerlo por primera vez, solo dile: te confieso mi pecado, recibo tu perdón en este momento, te entrego mi corazón. Señor, oro por los creyentes también, por los cristianos que ya han recibido tu gracia. Ayúdalos a caminar en la luz de esa gracia. Gracias por tu fidelidad, por cómo nos cuidas, por cómo nos amas. Ayúdanos a vivir con esa identidad hoy en Cristo Jesús. Amén.